A ver, parece que tenemos dos congresos de la Unión, porque por un lado, Morena y sus satélites están haciendo sus foros de Parlamento abierto para hablar sobre la reforma electoral. Pero la oposición, es decir, PAN, PRI y PRD, están haciendo sus propios foros abiertos por el otro lado. A ver, ¿qué necesidad o qué necedad, mi querido Bernardino? Sí, Eduardo, ya no lo entendemos prácticamente. Ya en el caso de, como bien lo comentas, Morena, pues por su lado ha convocado a estos foros. Entiendo que muy probablemente pues no quisieron ir los de la oposición o no fueron invitados, muy probablemente, no lo sé. Pero lo cierto es que la coalición esta Va por México. Hoy empiezan sus foros también justamente para hablar de la reforma electoral, ¿no? De estos temas que pues, insisto, ya son muchas reformas electorales desde 1917 a la Constitución, 23 aproximadamente, y las que quieren venir más. Y constantemente están cambiando las leyes, pero a la vez muchas de ellas no son aplicados esos aspectos de las propias leyes por las propias autoridades. Pero en fin, ahí está ahorita ya por parte de esta coalición, como bien lo comentabas, estos nuevos foros. Están invitados los dos expresidentes de lo que fue en su momento el Instituto Federal Electoral, José Goldenberg y lo que es Carlos Ugalde, ¿no? Ellos, pues al principio van a estar, pues obviamente hablando de un tema que es, por ejemplo, el fortalecimiento de los derechos políticos, de los derechos políticos del ciudadano. Pero sí Eso, aceptaron ir. yo digo que sí, y se Yo supone que te lo están digo invitados. porque el aceptar ir es una declaración política. Sí, sí, sin duda, ¿eh? Sin duda. Es que ellos fueron expresidentes, tienen la experiencia como presidente del Instituto Federal Electoral, han vivido dentro también de todo el proceso de los cambios del régimen electoral, conocen lo que es la figura del régimen electoral y bueno, ellos están ahí participando, van a participar y Pues sí, sin pero duda. acuerda que a Ugalde no le perdona nunca de que él fue el presidente del INE, ahí si no me falla la memoria, en 2012, IFE, cuando ¿no? el presidente López Obrador dice que le cometieron descomunal fraude electoral. Entonces, 2006. 2006, ¿verdad? 2006, claro, la de 2012 nunca repeló porque sí No, la perdió rápido. 2006. Pero realmente esto abona, esto ayuda a mejorar el discurso, la situación que estamos viviendo. Pues mira, Eduardo, es que me parece a mí que es repetitivo estar hablando otra vez de reformas electorales. Me parece a mí, ¿no? Por ejemplo, el tema que hablan acerca del fortalecimiento de los derechos políticos del ciudadano, pues, o de los derechos políticos, ¿qué tipo de fortalecimiento quieres más? Ya está el derecho a votar, el derecho a ser votado, el derecho a participar en consultas populares, el derecho a revocación, el derecho a reunirte, el derecho a asociarte. ¿Qué otro tipo de derecho más quieres en esa parte que se quede establecido en principio en el texto constitucional? Luego, para cuando te llegan a violentar las autoridades algún tipo de estos derechos, hay un juicio que se llama el juicio de los derechos políticos electorales del ciudadano. Y ese ya lo conoce prácticamente el Tribunal Electoral. Y esto pues son definitivas las resoluciones y es, digamos, este tipo de juicio es el juicio de amparo que tenemos los ciudadanos en materia electoral. Bueno, pero Entonces, además tenemos un tribunal electoral, tenemos una fiscalía especializada en delitos electorales. Digo, sí, esto es de locos, porque debería ser un solo tribunal que atendiera todos los asuntos de este país. Pero los perredistas de entonces, que son los morenistas de hoy, insistieron que hubiera un tribunal especializado en temas electorales. Si no me falla la memoria, y hoy el ya no lo 88. quieren. Igual así se creó una fiscalía especializada en delitos electorales. Digo, para cada vez que hay un problema y la oposición se queja, se inventa un nuevo organismo. Sí, ese es el tema final del día, ¿no? Yo creo que ya las instituciones están establecidas, hay que continuar con lo que ya está establecido desde mi punto de vista. Las leyes ya están escritas, ya está la Constitución, están leyes generales, ¿no? De delitos, de todo ya está. Bueno, pues ahora hay que continuar con ello. Por ejemplo, también hay otro foro que se habla acerca de lo que es la crítica que se le hace a la reforma electoral que presentó el presidente de la República. Entonces, digo, al final del día, pues se va a ver, se va a valorar todo este tipo de reformas, Eduardo, pero no hay una sustancia desde el punto de vista más a fondo que realmente tenga un cierto sentido
de lo que se está trabajando ya actualmente en las leyes electorales. La otra participación también va a Lorenzo Córdoba, el presidente actual del Instituto Nacional Electoral, y va a hablar de lo que es el Instituto Federal Electoral. La última reforma electoral fue en el 2014, por ejemplo, que dio alrededor de, si no mal recuerdo, 74 nuevas facultades al Instituto Nacional Electoral. Entonces, ¿qué más se requiere allí de reconstrucción en el Instituto Nacional Electoral cuando es una institución muy fortalecida, de alguna manera, hablando de este sentido democráticamente? Mira, no nos hagamos tontos. Los foros de Parlamento Abierto que organiza Morena es para buscar el pretexto de acabar con el INE y que se apruebe la propuesta de reforma electoral que presentó el presidente. Y los foros de Parlamento Abierto que están haciendo los de Va por México, PRI, PAN y PRD son para poder decirnos por qué no van a aprobar esto. ¿Para qué perder tanto tiempo, dinero y esfuerzo, caray? Ya sabemos por dónde van. Venus. Y además, Eduardo, en mi opinión, creo que no debe ir Lorenzo Córdoba. Me parece que sería un grave error. Tal vez en el caso de Ugalde y Goldenberg, como ya fueron, ya no son, no están en funciones, pues puede ser que sí por su experiencia, pero este es presidente en funciones. Yo ¿Y no por qué no? Te voy a decir por qué no, Eduardo, por lo mismo que acabas de decir. El foro de Morena es para darse aplausos ellos mismos y aplausos al presidente, y el foro de la oposición es para darse aplausos a sí mismos y bus al presidente. Bueno, yo imagino que Lorenzo Córdoba irá donde sea invitado. Si lo invitan los de Morena, me imagino que irá. Si van los otros, me imagino que irá. No puede decirle sí a unos y no a otros, Venus. O no a todos. ¿Pero por qué? Es mi opinión ahorita, porque es un juego esos parlamentos. Pero para mí, ojo, él no es juez, él cuenta votos. Él no determina, él no es un juez. El INE no es juez. El INE cuenta los votos. Punto. Sí, Eduardo, pero el foro de Morena para mí es una farsa, y el foro de la oposición pues también es un show. Pero no son farsas, pero cuando va el presidente del INE, si lo invitan, yo no veo por qué él no tiene que ir. Pues está formando parte, está haciendo la comparsa. No está a ver, si a ti te invitan a un programa de una ideología con la cual tú no estás de acuerdo, no quiere decir que estés tomando parte. Si es un programa serio, claro que voy, Eduardo, pero si va a ser un show nada más, pues yo creo que no. Yo creo que tiene todo el derecho de ir Lorenzo Córdoba y quien se ha invitado. Así de fácil. Que tiene el derecho lo tiene, no digo que no. A ver, vamos a discutir, ¿vamos a discutir la democracia o no la vamos a discutir? A ver, Juan Key. La discusión, como bien lo señalaste, está en dos ámbitos: desaparecer al INE o fortalecerlo, garantizar su autonomía y darle recursos. O por el otro lado, que las elecciones las organice el gobierno. Son los dos centros de discusión y creo que es válido que se discuta, aunque parezca una farsa, porque la sociedad tiene derecho a conocer a plenitud las propuestas de ambos grupos. Oye, Juan, para eso está el Congreso de la Unión, para que se discuta en el ámbito del Congreso y no en parlamentos abiertos, paleros y sesgados, cuyas conclusiones ya sabemos cuáles van a ser, las mismas que en otros parlamentos abiertos, que a la hora de la hora se hace lo que mande la mayoría. La verdad. Bernardino, para concluir. Así es, Eduardo, sí, efectivamente, y también lo que decía Venus, y yo estoy de acuerdo, yo no comparto lo que dice Venus, ¿no? El presidente del INE actual, Lorenzo Córdoba, si es invitado, pues tiene que ir, porque además es él el que va a representar esa institución, en este caso como presidente, y va a defender, por supuesto, una postura institucional, porque esa es la función de ser el presidente en este caso. ¿Y la va a defender igual en un foro o en el otro? Que en otro, justo es eso, sin duda tiene que hacerlo, ¿no? De ahí a otra comparación en este sentido, pues la pregunta es, ¿qué más van a aportar para la reforma político-electoral que se viene, ¿no? No sé hasta dónde vaya a llegar, pero en fin. Vamos a continuar con esto, Eduardo, los vamos a ir viendo, a ver hasta dónde van con estas reformas políticos electorales. Porque vaya que se ha discutido este tema en el Congreso, en los medios de comunicación, y ahora, otra vez, ya estáis aburrido, mi querido Bernardino. Pues sí, desafortunadamente así es, Eduardo, que se apliquen las leyes nada más electorales. Habiendo tantos problemas y en esto invierten o gastan su tiempo.